Reciban un cordial saludo, queridos y queridas estudiantes. Juntos vamos a estudiar el tema desigualdad en la propiedad de activos físicos y financieros. Hablar de desigualdad como un eje de la reflexión pública implica avanzar hacia mediciones que incluyen la estructura de la propiedad desde los activos físicos y financieros. Sí, es importante ver cómo en el documento de la matriz de la desigualdad social de América Latina, del CEPAL 2016, aquí claramente se enfatiza acerca de la relevancia que tiene la clase social o el estrato socioeconómico como uno de los ejes estructurantes de la desigualdad, ¿sí? Lo que hace indispensable la medición de la riqueza en general. ¿Por qué? Hablamos de una estructura de una propiedad y de una desigualdad social. Al hablar de la estructura de la propiedad, estamos viendo que es una de las variables fundamentales en el mantenimiento, también en el crecimiento y en la desigualdad social. ¿Por qué? Porque hay estudios empíricos sobre la medición de la riqueza o la desigualdad de activos que tienden a coincidir en que esta es una desigualdad mayor, más profunda y más estable que la que arroja la medición solo del ingreso. Vemos cómo van naciendo algunos desafíos en la comprensión de la desigualdad. Por ejemplo, un nuevo estilo de desarrollo, se da la reducción de la pobreza, se van dando avances en la distribución del ingreso. ¿Por qué? Al hablar del nuevo estilo de desarrollo, estamos viendo cómo la CEPAL postula la necesidad de un nuevo estilo de desarrollo que ponga la igualdad y la sostenibilidad en el centro. Luego vemos cómo en la reducción de la pobreza se va marcando la experiencia reciente de los países de la región en sus esfuerzos de reducción de la pobreza, ¿sí? En alcanzar este gran objetivo para combatir la desigualdad. Y vemos que los avances en la distribución del ingreso se dan a partir de comienzos del nuevo milenio, en donde la región presentó avances importantes en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso personal. Luego vemos cómo se va dando un análisis, cómo podemos analizar la desigualdad en la distribución de la riqueza. ¿Desde qué puntos de vista? Específicamente desde la participación de la masa salarial, porque es importante ver cómo los ingresos están distribuidos, sí, de una manera un poco diferente. La participación de la masa salarial, por ejemplo, en el PIB, ha registrado una superación en algunos países. Vemos asimismo que existe la desigualdad en la distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque normalmente existen familias de sociedades más altas, en donde obviamente tienen ingresos mayores y por ende tienen acumulación de riqueza. Y hay familias en donde tienen ingresos un poquito más corrientes que va a impedir que puedan acumular. ¿Sí? Y asimismo vemos desde otro punto de vista la concentración de la propiedad, que es aún más intensa en lo referente a los activos financieras y que a su vez este sigue incrementándose. ¿Sí? Luego vemos cómo la edad también es un eje de desigualdad social. ¿Por qué? Porque normalmente es un eje determinante en la organización social. Vemos también cómo es un eje importante desde la perspectiva del ciclo de vida y obviamente esto desencadena un sinnúmero de desigualdades. Por ejemplo, existe una estratificación en el ciclo de vida. Hablemos de la infancia, de la adolescencia, en donde tradicionalmente se distinguen algunas etapas del ciclo de vida, como es el proceso, ¿verdad?, de la persona, el nacer, el tener una infancia, el tener una adolescencia, tener adultez, una vejez. Vemos que en la juventud, pues es un periodo un poquito más crítico, en donde existen desigualdades sociales. Y no se diga en la adultez y vejez, en donde ya se definen aspectos que marcan la vida del adulto, donde marca su trayectoria laboral, las condiciones adecuadas o no adecuadas de su vida. Vemos también cómo se sigue marcando el tema de las desigualdades entre la infancia y la adolescencia. Por ejemplo, en la infancia, un tema de desigualdad es la pobreza, porque a mayor nivel de dependencia, falta de autonomía y la vulnerabilidad, sin lugar a dudas. Vemos también en la infancia que existe un rango de desigualdad que es el acceso a la educación preescolar.
¿Por qué? Existen brechas, entre educación entre muchos alumnos.